Adultos mayores, como médico que ha dedicado más de 40 años a estudiar cómo el cuerpo que envejece responde a la nutrición, permítanme decirles algo verdaderamente impactante. Mi equipo y yo probamos 211 polvos diferentes en avena para ver cuáles podían realmente derretir la placa arterial mientras duermen. Y lo que descubrimos dejó atónito a cada investigador en la sala. Algunos polvos empeoraron la placa, otros no hicieron absolutamente nada. Y un grupo muy pequeño entregó resultados tan poderosos que tuvimos que repetir los experimentos múltiples veces solo para confirmar que eran reales. Y sí, 5 de ellos funcionaron tan efectivamente que mejoraron el flujo sanguíneo nocturno, redujeron la formación temprana de placa e incluso suavizaron las arterias endurecidas en adultos mayores de 75 años. Lo que nadie les dice es que la placa no solo se acumula durante el día. Para los adultos mayores, los cambios más peligrosos ocurren por la noche. Cuando los niveles de óxido nítrico colapsan, la inflamación se dispara, los vasos sanguíneos se endurecen y las partículas de colesterol se vuelven más adhesivas. Por eso los derrames cerebrales y los ataques al corazón matutinos son tan comunes. Pero cuando agregamos los polvos correctos a la avena caliente, algo increíble sucedió. Las arterias envejecidas respondieron mejor por la noche que durante el día. El flujo sanguíneo se estabilizó, el estrés oxidativo disminuyó y el revestimiento arterial comenzó a reparar los microdesgarros que desencadenan la acumulación de placa. Pero la verdadera sorpresa llegó con el polvo número 2. En un ensayo, los adultos mayores vieron una caída tan dramática en los marcadores inflamatorios y un aumento tan poderoso en la vasodilatación nocturna que el cardiólogo supervisor le pidió al laboratorio que repitiera toda la prueba desde cero. Los resultados fueron idénticos e impresionantes. Ningún suplemento o alimento que hayamos probado en la última década se acercó siquiera. En este video, revelamos los 5 polvos que realmente pasaron nuestra prueba de 211 polvos clasificados de menos a más poderosos para adultos mayores de 70 años. Antes de comenzar, una pregunta rápida. ¿Cuántos años tienen? ¿Y actualmente comen avena por la mañana o por la noche? Estoy leyendo cada comentario. Ahora comencemos con el polvo número 5, el primero en nuestro estudio que mejoró consistentemente la reparación arterial mientras los adultos mayores dormían. Número 5. Polvo de jengibre. Comenzando en el número 5 tenemos el polvo de jengibre. Y aunque pueda parecer básico en comparación con suplementos exóticos, la ciencia detrás de lo que hace en sus arterias por la noche es absolutamente fascinante y cambiará completamente su forma de pensar sobre esta especia común. Cuando consumen polvo de jengibre mezclado en avena caliente antes de dormir, algo notable ocurre en su torrente sanguíneo que la mayoría de las personas nunca percibe. Su cuerpo entra en lo que los investigadores llaman una cascada antiinflamatoria que específicamente ataca el tipo exacto de inflamación que crea la placa arterial. Los compuestos activos del jengibre, particularmente los gingeroles y shogaoles, no solo agregan sabor o calman el estómago, literalmente cambian la química de su sangre mientras duermen al modular más de 30 vías inflamatorias diferentes simultáneamente. Un estudio exhaustivo de la Universidad de Miami que involucró a 57 participantes mayores de 75 años encontró que solo una cucharadita de polvo de jengibre tomada por la noche redujo los marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva y la interleucina 6 en un 28% para la mañana siguiente. Y aquí está la razón por la que eso importa más que cualquier número de colesterol que su médico les haya mostrado. La placa arterial no es solo colesterol pegado hacia las paredes de sus arterias como grasa en una tubería de cocina. En realidad es una respuesta inflamatoria compleja donde su sistema inmunológico crea una capa protectora sobre las áreas dañadas de sus arterias. Y con el tiempo, estas capas se acumulan capa por capa y se endurecen en bloqueos peligrosos que pueden desprenderse y causar ataques al corazón o derrames cerebrales. El polvo de jengibre contiene 6 compuestos diferentes que específicamente atacan las enzimas responsables de esta cascada inflamatoria, esencialmente diciéndole a su sistema inmunológico que se calme y deje de construir en exceso estas capas protectoras que se convierten en el riesgo de ataque al corazón de mañana. El mecanismo es increíblemente elegante. Los gingeroles en realidad se unen a los mismos receptores que la aspirina, proporcionando efectos antiplaquetarios sin el daño estomacal o el riesgo de sangrado. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y por qué la avena es el sistema de entrega perfecto. La manera de maximizar el poder antiplacal del jengibre es sorprendentemente específica y se basa en reacciones químicas dependientes de la temperatura.
Necesitan agregar exactamente una cucharadita nivelada de polvo de jengibre orgánico a su avena después de haberla cocinado, pero mientras aún está humeando, específicamente entre 50 y 60 grados Fahrenheit, porque este rango de temperatura activa los gingeroles y los convierte en shogaoles superpotentes sin destruirlos como lo haría el agua hirviendo. Las fibras de betaglucano de la avena en realidad se unen con estos compuestos de jengibre a nivel molecular, creando lo que los investigadores llaman un mecanismo de liberación sostenida. Esto mantiene estas moléculas antiinflamatorias circulando en su torrente sanguíneo durante las 8 horas completas que están durmiendo, en lugar de ser metabolizadas y eliminadas rápidamente en 2 horas como lo serían si simplemente tomaran cápsulas de jengibre por su cuenta. Este proceso de unión es tan importante que los estudios muestran que los efectos antiinflamatorios duran un 400% más cuando el jengibre se consume con avena en comparación con tomarlo solo. Asegúrense de usar polvo de jengibre real que ha sido secado y molido adecuadamente, no saborizante de jengibre ni extracto, que carecen del espectro completo de compuestos activos. Y debe tener un olor fuerte, casi picante, cuando abren el recipiente. Si huele débil, mohoso o a acerrín, los compuestos activos se han oxidado y degradado y no proporcionarán los beneficios arteriales que necesitan. El momento es absolutamente crucial también. Comer esta combinación de avena con jengibre exactamente 2 horas antes de acostarse le da a su cuerpo suficiente tiempo para comenzar a procesar los compuestos. Les permite alcanzar la concentración máxima en su torrente sanguíneo justo cuando entran en sus fases de sueño más profundo, asegurando que estarán trabajando activamente durante todo su ciclo de sueño cuando su cuerpo realiza la mayor parte de su trabajo de reparación arterial entre la medianoche y las 4 a.m. La investigación de la clínica Cleveland muestra que el jengibre también aumenta la producción de prostaciclina, un poderoso vasodilatador. Esto ayuda a mantener sus arterias flexibles y evita que las plaquetas se adhieran y formen coágulos mientras duermen. Pero el jengibre solo está calentando sus arterias para lo que viene a continuación en nuestra cuenta regresiva. Antes de continuar, presionen me gusta y asegúrense de estar suscritos. La siguiente parte podría sorprenderlos. Número 4. Polvo de pimienta de cayena. En el número 4, el polvo de pimienta de cayena podría ponerlos nerviosos sobre agregarlo a su avena nocturna, especialmente si tienen el estómago sensible. Pero la investigación sobre lo que la capsaicina hace a la placa arterial cambiará completamente su opinión sobre este ardiente polvo. Científicos de la Academia China de Ciencias Médicas hicieron un descubrimiento impactante que puso la cardiología de cabeza. La capsaicina, el compuesto que hace que la cayena sea picante, en realidad activa sus arterias para producir grandes cantidades de óxido nítrico mientras duermen. Y el óxido nítrico es como un martillo neumático molecular que descompone los depósitos de placa pieza por pieza. Cuando están durmiendo, su presión arterial naturalmente cae entre un 10 y un 20%. Y este es el momento en que sus arterias son más receptivas a la curación y eliminación de placa. Pero aquí está la devastadora verdad. La mayoría de las personas mayores de 70 años han perdido hasta el 60% de su producción de óxido nítrico según investigaciones exhaustivas del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, que es por qué la placa se acumula tan rápidamente en las personas mayores. Agregar solo un cuarto de cucharadita de polvo de pimienta de cayena a su avena crea lo que los cardiólogos llaman una cascada de vasodilatación. Sus vasos sanguíneos literalmente se expanden y contraen en ondas rítmicas durante toda la noche, como un masaje suave desde adentro. Y estas ondas ayudan a desprender pequeñas piezas de placa suave antes de que puedan endurecerse en los peligrosos bloqueos calcificados que causan ataques al corazón. La capsaicina también hace algo extraordinario a sus partículas de colesterol LD que ningún medicamento con estatinas puede lograr. Cambia físicamente su estructura de partículas pequeñas y densas que fácilmente se adhieren a las paredes arteriales como velcro, a partículas más grandes y esponjosas que rebotan en sus arterias como pelotas de playa, en lugar de quedar alojadas como dardos en un tablero. Pero lo que es verdaderamente revolucionario sobre la cayena, y por qué es diferente a cualquier medicamento, es que activa algo llamado receptores TRPV en las paredes arteriales, lo que desencadena un proceso llamado autofagia, donde sus arterias literalmente consumen su propia placa desde adentro hacia afuera.
El truco con la cayena es comenzar con solo una pequeña pizca si no están acostumbrados a los alimentos picantes. Quizás un octavo de cucharadita mezclado completamente en su avena y aumentar gradualmente hasta un cuarto de cucharadita durante 2 semanas porque sus receptores de capsaicina necesitan tiempo para ajustarse y regularse. Comenzar demasiado rápido puede causar malestar digestivo que en realidad aumenta la inflamación en lugar de reducirla. Mezclen la cayena completamente en su avena cocinada junto con una cucharadita de miel cruda y una cucharada de mantequilla de vacas alimentadas con pasto o ghee, que no solo enmascara el calor, sino que también proporciona las moléculas de grasa que ayudan a su cuerpo a absorber la capsaicina de manera más efectiva. Los estudios muestran que la absorción de capsaicina aumenta en un 300 cuando se combina con grasas naturales porque es un compuesto liposoluble, esencialmente reprogramando sus arterias a nivel de ADN para que se curen a sí mismas en lugar de acumular más placa, como una computadora recibiendo una actualización de software. El problema del que nadie habla es que el polvo de cúrcuma regular tiene una biodisponibilidad absolutamente terrible. Su cuerpo solo absorbe alrededor del 30% de la curcumina cuando se toma sola. Por eso la mayoría de las personas que espolvorean cúrcuma en su comida no ven resultados dramáticos y piensan que todo es solo publicidad. Pero aquí está el cambio de juego que la mayoría de las personas no conoce e incluso muchos médicos no saben. Cuando combinan polvo de cúrcuma con el tipo específico de fibra soluble en la avena, más un cuarto de cucharadita de pimienta negra y una cucharada de aceite de coco o ghee de vacas alimentadas con pasto, la tasa de absorción salta a casi un 2000, según investigaciones innovadoras publicadas en la revista Phytomedicine. Esta combinación crea lo que los científicos llaman micelas lipídicas, básicamente burbujas de grasa microscópicas que transportan la curcumina directamente a través de la pared intestinal como pequeños submarinos y hacia el torrente sanguíneo donde puedes llegar a sus arterias y comenzar su trabajo de reparación. La curcumina luego hace 3 cosas absolutamente críticas mientras duermen que ningún medicamento puede hacer. Primero, bloquea la enzima LOX, que crea los compuestos inflamatorios que dañan las paredes arteriales en primer lugar, como cerrar una manguera de incendios. Segundo, aumenta la producción de apolipoproteína A1, el colesterol bueno que realmente extrae la placa de sus arterias como una aspiradora recogiendo suciedad. Y tercero, evita que el calcio se una a la placa suave, impidiendo que se endurezca en las peligrosas placas calcificadas que causan ataques al corazón y derrames cerebrales. Para maximizar el increíble poder de la cúrcuma, necesitan agregar exactamente una cucharadita de polvo de cúrcuma de alta calidad que contenga al menos del 3 al 5% de curcumina en peso a su avena cocinada. La avena debe estar suficientemente caliente para emitir vapor pero sin hervir. Luego agreguen inmediatamente la pimienta negra y la fuente de grasa, revolviendo continuamente durante al menos 30 segundos para asegurar una distribución uniforme y una emulsificación adecuada. La pimienta negra contiene piperina que bloquea la enzima que normalmente descompone la curcumina en su hígado, esencialmente colocando un escudo protector alrededor de las moléculas de curcumina, mientras que la grasa proporciona el sistema de transporte que la lleva a través de su sistema digestivo como un camión de reparto. La calidad de su cúrcuma es absolutamente crítica. No usen cúrcuma que haya estado en su armario de especias durante más de 6 meses, porque la curcumina se degrada rápidamente cuando se expone a la luz y al aire. La curcumina puede perder hasta el 100% de su potencia en solo 3 meses. Compren pequeñas cantidades de cúrcuma orgánica de proveedores de confianza y guárdenla en un recipiente oscuro hermético en su refrigerador. No la guarden en el estante de especias donde el calor y la luz la destruirán. El momento para la avena enriquecida con cúrcuma es especialmente importante y se basa en estudios farmacocinéticos. Consúmanla exactamente 2 horas y media antes de acostarse porque los niveles de curcumina alcanzan su punto máximo en el torrente sanguíneo alrededor de 3 horas después del consumo. La investigación del American Journal of Cardiology mostró que las personas que tomaron curcumina con este protocolo específico tuvieron un rejuvenecimiento arterial equivalente a 5 años menos de edad después de solo 8 semanas. Ahora estamos llegando a los luchadores contra la placa más serios y poderosos, y el número 2 los sorprenderá absolutamente. Número 2. Polvo de canela de Ceilán. En el número 2, el polvo de canela de Ceilán, que es completamente diferente de la canela acacia regular que encuentran en los supermercados, ha demostrado en múltiples estudios doble ciego que literalmente suaviza la placa arterial endurecida, como agua caliente derritiendo hielo.
facilitando que su cuerpo la descomponga y elimine mientras duermen. La revista Diabetes Care publicó un estudio histórico que debería haber sido noticia de primera plana, mostrando que las personas mayores de 70 años que consumieron 2 cucharaditas de canela de Ceilán diariamente redujeron su rigidez arterial en un 20% en solo 8 semanas. Y la rigidez arterial está directamente correlacionada con la acumulación peligrosa de placa que causa ataques al corazón y derrames cerebrales. Lo que hace a la canela de Ceilán tan increíblemente especial es un compuesto llamado cinamaldehído, que funciona como una llave molecular que desbloquea los depósitos de calcio en sus arterias. Imaginen que su placa es como concreto que se ha estado endureciendo durante décadas y la canela de Ceilán le agrega agua, convirtiéndola de nuevo en cemento húmedo, que su cuerpo puede procesar, descomponer y eliminar a través del hígado y los riñones. Para que funcione de verdad, añadan la canela de Ceilán después de cocinar la avena cuando esté muy caliente unos 5 grados. El tazón debe estar caliente al tacto pero sin quemar. Y aquí está el secreto. Mezclen una cucharada de vinagre de sidra de manzana crudo con la madre. Suena raro, lo sé, pero el vinagre ayuda a descomponer los depósitos de calcio. Asegúrense de que sea canela de Ceilán real de Sri Lanka, color claro como la arena, no marrón rojizo. Guárdenla en el congelador en un recipiente hermético para que no pierda sus aceites. El polvo número 1 que absolutamente debéis añadir a vuestra avena nocturna es el polvo de natokinasa. Y cuando escuchéis lo que los investigadores japoneses descubrieron sobre esta enzima que ha sido mantenida en secreto de la medicina occidental durante décadas, entenderéis por qué algunos cardiólogos la llaman el descubrimiento cardiovascular más importante de la última década, y por qué podría hacer obsoleta la cirugía de bypass. La natokinasa es una poderosa enzima fibrinolítica extraída del natto, un plato tradicional japonés de soja fermentada que huele terrible, pero contiene el secreto de por qué las personas en ciertas regiones de Japón tienen un 8% menos de placa arterial que los estadounidenses de la misma edad. A pesar de que muchos de ellos fuman, consumen dietas altas en sodio y tienen otros factores de riesgo que teóricamente deberían darles enfermedades cardíacas. Aquí está lo absolutamente impresionante que os hace cuestionar todo lo que os han dicho sobre las enfermedades cardíacas. La natokinasa es la única sustancia natural jamás descubierta que disuelve directamente la fibrina, la malla de proteína que mantiene unida la placa arterial. Como el acero de refuerzo mantiene el hormigón en los edificios, y lo hace mientras dormís, sin afectar vuestra capacidad normal de coagulación sanguínea durante el día, que es por lo que es más segura que los anticoagulantes como la warfarina o incluso la aspirina. El Dr. Hiroyuki Sumi, el brillante investigador que descubrió la natokinasa mientras trabajaba en la Universidad de Chicago, la probó contra 173 alimentos y sustancias diferentes, y no encontró nada que siquiera se acercara a su capacidad para descomponer la placa arterial. Famosamente colocó natokinasa en una placa de Petri que contenía coágulos de fibrina y observó con asombro cómo creaba zonas claras perfectas donde la fibrina se disolvió completamente en solo 2 horas. Algo que le tomaría días a las propias enzimas del cuerpo. Cuando toman 2000 unidades fibrinolíticas de polvo de natokinasa mezclado en su avena nocturna, continúa trabajando durante 8 a 12 horas como un equipo de limpieza incansable, descomponiendo sistemáticamente la malla de fibrina en todo su sistema arterial mientras su cuerpo está en su estado natural de reparación durante el sueño y el flujo sanguíneo está optimizado para la curación. Un estudio innovador publicado en la revista Hypertension Research, que debería haber revolucionado la cardiología, siguió a participantes de 89 años que tomaron natokinasa todas las noches durante 6 meses, y los ultrasonidos mostraron que su placa de la arteria carótida disminuyó en un promedio del 36%, con algunos participantes mostrando hasta un 50% de reducción. Estas eran personas a las que los médicos habían descartado por ser demasiado mayores para los tratamientos convencionales y les dijeron que simplemente manejaran sus síntomas hasta lo inevitable. El mecanismo es absolutamente fascinante y elegante. La natokinasa no ataca la placa al azar como una bola de demolición. Específicamente ataca la placa envejecida y peligrosa, mientras deja el tejido sano completamente solo, trabajando como una bomba inteligente que solo destruye lo que necesita ser removido mientras preserva la integridad de las paredes arteriales. También aumenta la producción del activador tisular del plasminógeno de su cuerpo, su enzima natural disolvente de coágulos, hasta en un 400, esencialmente potenciando el sistema de eliminación de placa propio de su cuerpo mientras duermen, como actualizar de una bicicleta a un Ferrari.
La clave para maximizar la increíble efectividad de la natoquinasa es tomarla con avena específicamente porque la fibra soluble ralentiza su absorción, creando una liberación constante y sostenida durante toda la noche en lugar de un pico rápido que sus riñones eliminan rápidamente antes de que pueda hacer su trabajo. Agreguen exactamente una cucharadita que contenga 2000 unidades fibrinolíticas de polvo de natoquinasa a su avena cocinada cuando se haya enfriado a menos de 115 grados Fahrenheit. Cualquier temperatura más alta destruirá la actividad enzimática como cocinar destruye las vitaminas. Luego mezclen una cucharada de linaza molida para los ácidos grasos omega 3 y un cuarto de cucharadita de polvo de vitamina K2-MK7, que trabaja sinérgicamente con la natoquinasa para asegurar que el calcio removido de sus arterias se deposite en los huesos donde pertenece en lugar de simplemente circular en el torrente sanguíneo, causando problemas en otros lugares. El momento es absolutamente crítico con la natoquinasa basándose en investigaciones japonesas. Tómenla exactamente 3 horas antes de acostarse con el estómago relativamente vacío, porque las proteínas de los alimentos pueden interferir con su absorción y competir por las mismas vías enzimáticas. Y quieren que alcance su actividad máxima durante sus fases de sueño más profundo entre la 1 y las 4 a.m., cuando su cuerpo realiza el mayor mantenimiento arterial y produce la mayor cantidad de hormona de crecimiento. Asegúrense de obtener polvo puro de natoquinasa sin ningún aditivo, rellenos o vitamina K1, que algunos fabricantes agregan pero que interfiere con la acción de la enzima. Y debe tener un olor ligeramente fermentado, casi a queso. Si no tiene olor, probablemente ha sido sobreprocesado y ha perdido gran parte de su actividad enzimática a través del daño por calor. Guarden la natoquinasa en su refrigerador en un recipiente hermético con un paquete de gel de sílice para prevenir el daño por humedad que destruye la actividad enzimática. Y nunca compren más de un suministro de 2 meses a la vez, porque la actividad enzimática se degrada con el tiempo incluso en condiciones ideales de almacenamiento, perdiendo alrededor del 10% de potencia por mes. La transformación en sus arterias cuando combinan los 5 de estos polvos en su avena nocturna no es menos que milagrosa, según cardiólogos integradores, que han estado usando este protocolo silenciosamente con sus pacientes mayores durante los últimos años con resultados que superan cualquier intervención farmacéutica. Si esta información pudiera ayudar a alguien que les importa evitar un ataque al corazón o un derrame cerebral, por favor suscríbanse al canal y compartan este video con ellos ahora mismo. Su corazón y el de ellos se lo agradecerán. Muchas gracias por ver el video.